Muy buenas tardes, bendiciones a todos ustedes por aquí, Dumar Mayor, y como siempre es una gran bendición poderles seguir compartiendo la poderosa palabra del Señor por nuestra plataforma, nuestra página Dumar Mayor Ministerio. Siempre dispuesto, siempre creyendo pues que el Señor quiere que nosotros aprendamos, que el Señor siempre quiere que nosotros estemos alineados a su palabra. Y en esta tarde vengo a darle la continuación o continuidad al tema anterior de el reino de Dios y su principio de honra. En la primera parte nosotros hablamos de que Dios es el primero que tiene que ser honrado. Dios es el primero merecedor, Él es el merecedor de toda gloria, de toda honra, de todo respeto, de toda admiración. Luego hablamos pues de la honra merecida a los padres y a la madre, y se honrarás a padre y a madre, un principio del reino. Y el tercer punto que tocamos fue honrar el matrimonio, porque la Biblia dice honroso sea en todos el matrimonio. Quiero colocarle eso al principio para que usted pueda, nosotros pues poder hilvanar el mensaje y que usted sepa de lo que hemos hablado anteriormente. No puedo tocar nuevamente los puntos por la razón del tiempo. Pero si usted quiere escuchar la primera parte, pues la puede escuchar en nuestra página, búsquela y ahí está. Entonces hoy vamos a hablar de unas características que la Biblia nos enseña acerca del reino. Voy a tocar puntos neurálgicos. Es posible que esto genere reacciones en nuestra vida, en alguno de nosotros, pero necesito que primero escuches el mensaje hasta el final para poder tener una conclusión mucho más certera, mucho más equilibrada y basada, por supuesto, a lo que quiero transmitir, a lo que quiero compartirle, basado en lo que enseña la palabra de Dios. La honra se ha enseñado desde los púlpitos desde una perspectiva muy condicionada, muy interesada hacia la parte que lo está predicando, porque nos han enseñado solamente una cara de la honra. Y por supuesto, estamos en tiempos donde el pueblo del Señor está despertando en la verdad, o la verdad nos está despertando. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que la verdad de Dios está siendo revelada a los hijos, al pueblo, a cada escogido de Dios para despertarnos y darnos esa libertad que ella promete. La Biblia dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Entonces, caminar en la verdad, conocer la verdad, amar la verdad, es totalmente necesario para poder caminar como hijos de Dios en estos tiempos que estamos viviendo. Y bueno, se ha pervertido ese concepto y nosotros los pastores, en algunos casos, hemos utilizado esta palabra para generar miedo, para generar temores en el pueblo, en la gente, de tal manera pues que los obligo a estar allí porque podrían pues acarrearse desgracia, maldición. Además hay doctrinas que hasta envían a la gente pues al infierno, supuestamente se pierde la salvación. Hay otras corrientes pues que aparentemente pues una persona que haya tenido un desacuerdo con un ministro, es que sea ese caso, pues que sea por un desacuerdo, bueno, ya esa persona ya simplemente está execrada del reino, ya no pertenece al reino, ¿no? Entonces, bueno, me he determinado como profeta, como hijo de Dios, como ministro, como familia de Dios. Me he determinado y he tomado la decisión de buscar la verdad bíblica y poderla compartir. Aunque primero esa verdad bíblica me libera a mí, me sana a mí, me bendice a mí. Y por causa de eso, bueno, entonces yo puedo compartirla. Entonces vamos a hablar, hoy quiero tomar el fundamento principal, el fundamento, el pasaje principal que quiero utilizar para esta enseñanza del reino de Dios y su principio de honra. Voy a utilizar Romanos capítulo 12. Entonces aquí en Romanos capítulo 12, versículo 9 en adelante, vamos a colocar el fundamento del reino.
vamos a colocar el fundamento bíblico. Para desarrollar este tema, vuelvo y repito que voy a tocar puntos neurálgicos necesarios tocar, necesarios derrumbar para poder generar en el creyente o en cada uno de nosotros, ¿verdad? Lo que Dios quiere, que caminemos en su verdad, que amemos su verdad y que caminemos en esa libertad que promete caminar cuando nosotros conocemos la verdad. Entonces mira aquí lo que dice Romanos, según la versión textual, Romanos capítulo 12, versículo 9 en adelante. Dice, el amor se hace en hipocresía, aborreciendo lo malo y allegados a lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto al honor, en cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Entonces aquí me detengo, ¿no? Y me pongo a estudiar este texto. Y es maravilloso poder nosotros partir desde la verdad bíblica y caminar en la verdad bíblica. Dios quiere que nosotros caminemos siempre con su verdad, que caminemos en su verdad. Es más, ese es uno de los oficios que tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene el ministerio de guiarnos en toda verdad. Entonces, esto quiere decir que yo necesito tener comunión con el Espíritu Santo para poder ser guiado en toda verdad. Porque no toda palabra, no todo mensaje, no todos los principios que se toman de la Biblia son desarrollados correctamente. Y a veces el mensaje al cual estamos expuestos está más cargado de pensamiento humano, de emociones, de ideología, de sistemas religiosos. Este sistema ha sobrevivido de generación en generación para tratar de ahogar la voz profética, para tratar de ahogar y sumergirnos, ¿no? en ese pozo cenagoso de la religión, donde todos, a la verdad, pues, pareciera que todos somos llamados pues a estar sometidos, estoy diciendo, sometidos a un sistema que promete mucho, pero no nos lleva a ninguna parte. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto, que el Señor quiere que nosotros caminemos en esta verdad. Y como se los dije, he sido llamado por Dios a esto, a investigar la verdad, a estudiar la verdad y a comunicar la verdad. Entonces, dice aquí este texto, lo primero que el apóstol Pablo habla a los romanos es que el amor se hace en hipocresía y aunque que aborrezcamos toda cosa que sea mala, pues, que siempre nos estemos allegando a lo bueno y que nos amemos los unos a los otros. Entonces, cuando usted conecta esta verdad, el amor con la honra. Mire esto. La Biblia me enseña, este pasaje está aquí según el contexto de Romanos capítulo 12, versículos 9 y 10. Estamos hablando aquí de que para que una persona pueda ser honrada, necesita amar. Porque dice amar los unos a los otros, ¿verdad? Absteneos de toda especie de mal. Y en cuanto a la honra, honrad los unos a los otros. Entonces la Biblia habla de una honra recíproca. Esta honra tiene que ver con el reconocimiento de que nosotros, el reconocimiento que debemos de tener a cada hijo de Dios por el hecho de ser hijos de Dios. Todos nosotros que somos hijos de Dios debemos de ser honrados. Y yo como hijo de Dios debo de honrar a cada hijo de Dios por el hecho de ser hijo de Dios, por el hecho de ser parte de la familia del reino y por causa de que cada uno de nosotros tiene un llamado, un propósito, un oficio, una función que cumplir. Entonces la Biblia habla que cuando habla de honra, ¿verdad? Habla esta honra de cuerpo, habla de una honra que tiene que ser pues generada por el amor, que viene por el amor. Entonces una persona que no ama no honra. Y si llegase al caso que una persona que no ama llega a honrar, sus intenciones no son las que realmente deben de ser para que esa honra sea verdaderamente honra. Posiblemente está adulando. Hay muchos aduladores aplaudiendo y
respaldando todo lo que alguien dice para agradar y para estar, pues, y recibir cualquier beneficio de esa persona, pero eso no es honra. Honra es admirar, honra es reconocer. Entonces, el de que nosotros reconozcamos que en cada uno de nosotros está la presencia divina, de que cada uno de nosotros pertenece al mismo cuerpo, pertenece a la misma familia, somos hijos del mismo Dios. Entonces, ese hecho es suficiente para que yo honre y para que yo sea honrado. Eso no tiene nada que ver con los errores que podamos cometer. Podemos cometer errores, pero la honra siempre tiene que estar presente. La Biblia dice, pues, que nos perdonemos los unos a los otros. Entonces, el amor tiene que estar presente, es el vínculo perfecto. Y no solamente eso, por la Biblia, según Romanos capítulo 12, a través, cuando yo amo, entonces yo puedo honrar, porque ese es el principio que está en la palabra de Dios. Entonces, desde los púlpitos hay organizaciones que han establecido, pues, solamente el principio de la honra hacia ellos. Y la Biblia no habla de una honra unilateral, donde solamente lo que estamos ministrando, lo que sostenemos un ministerio, lo que tenemos autoridad, hablando de autoridad ministerial, porque todos los hijos de Dios tenemos autoridad, pero está la autoridad ministerial, que también tiene que ser honrada. Pero lo que quiero decir es que hemos estado expuestos ante un sistema que solamente ha enseñado el principio de la honra hacia ellos. Es decir, que los ministros, existen organizaciones, existen hombres y mujeres de Dios, que enseñan este principio de la honra con la intención de que el pueblo se ve obligado a honrarlo y que nadie puede contradecir y que nadie puede poder levantarse a decir que lo que está haciendo o lo que está diciendo está errado, porque ya eso sería deshonra. Bueno, todo depende del punto de vista que lo vea, ¿no? Pero la Biblia me enseña a mí que a la honra no es unilateral, es decir, que no es hacia una sola dirección, y es lo que se nos ha enseñado lamentablemente. Y les voy a enseñar, y quiero compartir por la palabra, principios que nos van a ayudar a nosotros a identificar la verdadera honra, a que no nos dejemos envolver o que no nos dejemos transmitir o que no permitamos, pues, que nos ministren condenación y que no me obliguen a estar en un lugar y que a lo mejor hay personas que pueden estar en un lugar es por el simple temor que le han infundido, hablando de infierno, hablando de pérdida de salvación, hablando de maldición aún hacia familiares por causa de que se mueva o por causa de las decisiones que puede estar tomando un creyente o no. Entonces la honra tiene que ver con un reconocimiento, tiene que ver con una admiración, tiene que ver con reconocer lo que esa persona ha recibido de Dios y lo que esa persona tiene de Dios. Entonces, todo lo que dice aquí la Escritura, que en cuanto al honor tenemos que merecernos o tenemos que preferirnos los unos a los otros. Y mire que aquí no habla solamente de pastores, aquí está hablando de un cuerpo, está hablando de todos nosotros como hijos de Dios, tenemos que preferir honrarnos los unos a los otros. Eso es lo que se requiere. Eso es lo que se requiere, eso es lo que la palabra de Dios dice. Ahora bien, vamos a ir aquí a un pasaje bíblico para comenzar, pues, a profundizar en cuanto a esto, porque hay algunos pasajes que muestran que hombres de Dios, por causa, ministros de Dios, por causa de que otro ministro, otra autoridad, deshonró a Dios, esa persona tuvo que tomar decisiones basado al principio de la honra que el reino de Dios establece. Ojo, y esto es muy importante, estamos hablando de la definición de honra de la Biblia, no la imposición de honra que a veces nosotros queremos hacer unilateralmente o pues solamente mi organización establece para yo poder tener a ese pueblo allí sentado y que no se mueva y que no haga nada contrario, porque bueno, ahí está la condenación, ahí están los juicios, ahí está la maldición de Dios. Entonces, eso es otra cosa a la honra que dice la palabra y al tipo de honra y cómo es la forma, cómo es que establece la palabra que tenemos que honrarnos. Entonces, mira aquí, por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a Samuel, a Primera de Samuel, y cómo el profeta Samuel
¿verdad? En el capítulo 15, versículo 26, mire esto, un profeta como el del calibre de Samuel, él tenía muy claro lo que es la honra. Esos profetas de la antigüedad, profetas formados con los principios, profetas que pasaban procesos, profetas que eran llamados primeramente por Dios, profetas que esperaban sus tiempos, eran personas que para ellos lo que Dios había determinado era más importante que cualquier otra cosa. Los principios de Dios, honrar a Dios, obedecer a Dios, estaba por encima de cualquier título, de cualquier autoridad, de cualquier beneficio que pudieran tener. Una de las cosas que a mí me gusta de la palabra es que muestra las cosas tal cual como son. Y en la Biblia hay una línea muy delgada que nosotros tenemos que aprender a caminar sobre ella. Y no dejarnos amedrentar, no dejarnos poner camisas de fuerza por las organizaciones religiosas, por este tipo de personas que quieren tener bajo manipulación, bajo control a la gente o enseñorearse de la gente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque la idea del mensaje no es generar un levantamiento del pueblo contra las autoridades, contra ministros. No, no es esa mi intención. Porque usted si escucha el mensaje hasta el final, se va a dar cuenta que la palabra de Dios nos da principios para que nosotros podamos, pues, cumplir el propósito de Dios. Porque si en mi propósito está determinado por las decisiones de otro hombre, entonces ahí vamos a caer en serios problemas. Por eso es que la Biblia dice que Dios es el que da los dones son irrevocables, el que llama es Dios, el que unge es Dios, el que envía es Dios, y todo le pertenece a Él. ¿Por qué? Porque Dios se reservó ese derecho. De Él es el que llama, Él es el que envía, Él es el que prospera, Él es el que hace. Es más, dice la Biblia que Él es el que nos hace crecer. Dice Pablo, aunque uno siembre y otro riegue, el que da el crecimiento es Dios. Y cada quien recibirá recompensa según la obra de cada quien. O sea que el apóstol Pablo reconoce el trabajo de cada ministro y dice muy claro que de quien va a recibir la recompensa de Dios y que nosotros no le pertenecemos a ningún otro hombre. Ese es el problema que también se ha generado, porque a veces en los concilios, en las organizaciones y en algunos sectores y en algunas corrientes dentro del cristianismo se ha generado pues esta forma de pensar que si yo te formo, entonces tú me perteneces a mí. Y eso, el de que yo le pertenezca a un hombre o a una organización, eso está muy alejado de la verdad bíblica. Yo no le pertenezco a ningún hombre, nosotros le pertenecemos al Señor porque Él fue que nos compró con precio de sangre. Les estoy diciendo esto, bendiciones hermana Yusmegli Arevalo, bendiciones hermana, saludos a su amado, qué bueno con que esté allí conectada. Entonces, esta enseñanza que quiero compartirles, para que usted y yo podamos ser edificados, tenemos que escucharla hasta el final. Porque si piensa lo que no es por lo que estoy comenzando a decir, se va a perder la bendición de poder escuchar esta palabra. Entonces, una persona madura escucha, ¿verdad? Luego compara con la palabra lo que se está diciendo y agarra lo bueno y desecha lo malo. Usted y yo tenemos que ser maduros en cuanto a esto. Entonces, por ejemplo, si la Biblia, con lo que nos enseñaron, que nosotros siempre tenemos que honrar a los pastores, y eso es una verdad. Cada ministro de Dios merece honra. Es más, la Biblia dice que los que enseñan la palabra deben de ser tenidos en el doble honor. Y a la palabra de honor allí implica de que se le pueda dar una recompensa monetaria por la obra que dice. Eso es lo que dice, por la obra que hace, perdón. Entonces, la honra tiene muchas ramificaciones. Y claro que la Biblia dice que todos nosotros, ¿verdad? Tenemos que honrarnos. Y por supuesto que la Biblia apoya y yo apoyo que los hijos de Dios o un miembro de la congregación tiene que honrar a su pastor. Claro que sí, eso es bíblico y eso trae mucha bendición al que lo practica, al que lo hace y al que lo vive. Pero quiero tocar lo que no es honra. Yo quiero hablar acerca de ese movimiento, esa mala enseñanza que se ha dado dentro de las congregaciones, dentro del pueblo de Dios, para manipular a un pueblo, para enseñarse a un pueblo y para tener sometido a un pueblo
con una supuesta honra que no es la bíblica. Entonces, la Biblia me enseña a mí, ¿verdad? Por ejemplo, en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 26, a un hombre llamado Samuel, tremendo profeta. Este hombre fue dirigido por Dios a ungir a un rey llamado Saúl, un rey que fue escogido por el pueblo. Recordemos el contexto de Saúl. Es que Saúl, bueno, fue escogido porque el pueblo de Israel quería un rey como las demás naciones. Eso, por supuesto, le desagradó al profeta Samuel porque Samuel sabía que esa nación estaba siendo gobernada por el propio Dios y esta gente quería un rey igual que las demás naciones, es decir, escogida o elegida por el pueblo. Eso es democracia, cosa que no es en el reino no es democrático, el reino es teocrático, una palabra que podría aplicar, una palabra donde que gobierna es Dios, quien establece, quien quita y quien pone es Dios. Y esas son dos cosas muy importantes y muy diferente en cuanto a la democracia que se ha infiltrado en las congregaciones. Nosotros no podemos, no debemos, porque sí lo hemos hecho, de poder establecer en las congregaciones un gobierno democrático, un gobierno que somos los hombres los que escogemos por las virtudes que una persona tiene, por los años que una persona tiene en el ministerio o por los alcances que la persona tiene en dicha área. La Biblia me enseña a mí que quien llama y establece ministerio es Dios, quien entrega ministerio es Dios. Entonces, claro que nosotros estamos, yo en particular, yo estoy totalmente de acuerdo en que a los pastores hay que honrarlos. Pero vamos a hablar acerca de esto. ¿Qué pasa cuando ocurre un caso como en los tiempos bíblicos? Lo que pasó con Saúl. Este hombre escogido fue ungido por el profeta, pero este hombre desobedeció a Dios. Dios le había dado una palabra específica al rey Saúl para que la cumpliera. Este rey, llamado Saúl, se encargó durante todo su reinado de deshonrar a Dios, de desobedecer a Dios, hizo todo lo contrario a lo que Dios le hacía, se adelantaba a los tiempos de Dios. Samuel le dijo, bueno, ve, en 7 días regreso para presentar sacrificio, pero este hombre llamado Saúl se adelantó a eso, se impacientó, estaba viendo que el profeta no llegaba y él mismo presentó el sacrificio, cosa que no estaba permitida para que él la pudiese oficiar. Quien lo tenía que hacer era el profeta Samuel, era la orden que había recibido. Y no solamente eso, es que este hombre llamado Saúl, su manera de reinar, su manera de gobernar al pueblo, una manera tirana. Recordemos lo que dijo Yeshua. Acuérdense que las naciones tienen su forma de cómo gobernar y ellos se enseñorean del pueblo, pero entre ustedes no será así. Bueno, esa manera de enseñorearse del pueblo la tenía Saúl. Saúl se beneficiaba del pueblo, no amaba al pueblo y en cierta ocasión, cuando el pueblo fue a la guerra, este hombre llamado Saúl, el rey, puso en aprietos al pueblo y declaró sobre ellos y hizo que todos hicieran un juramento de que no podían comer nada hasta que todo el ejército enemigo fuera destruido. Llegó un momento donde el pueblo se sintió debilitado y ya no tenía fuerza para seguir. Dice la Biblia, que eso está en 1 Samuel, ¿verdad? Dice la Biblia que ellos entraron en un bosque y se consiguieron con un panal de miel. Ellos no sabían qué hacer, estaban allí hambrientos, debilitados, pero por causa del juramento de este hombre llamado Saúl, un rey, una autoridad, el pueblo se abstuvo a comer. El hijo de Saúl, Jonatán, no estuvo cuando este hombre, su papá, Saúl, hizo el juramento, lo hizo jurar al pueblo y declaró ese juramento pues al pueblo. Él no estuvo allí. Sin embargo, él, en ese momento viene él, participa, come de la miel, ¿verdad? Y dice la Biblia que le devolvió fuerzas. Pero él veía que el resto del pueblo no participaba. Y dice, ¿qué pasa? Porque ustedes no pueden comer, coman. Dice, no, es que tu padre nos hizo un juramento bajo maldición, que aquel que comiera antes de poder vencer al ejército enemigo, caía bajo maldición. El propio Jonatán dice, mi padre ha puesto en aprietos al pueblo. Ese juramento no es divino, participen.
Pero fue tanto el desespero que esta gente tenía tanta hambre, estaba tan desesperado por comer, que no solamente se comieron la miel, sino que mataron animales y comieron la sangre, ¿verdad?, de los animales. Se comieron la sangre con la sangre, comieron la carne con la sangre, que está prohibida en la Biblia. Bueno, eso generó tremendo problema en la vida de Jonatán y en la vida del pueblo. Pero mire, el propio hijo dijo que el padre había puesto en apuros a la nación. Entonces mire cómo un rey, de una manera incorrecta, ejercía su autoridad y sobre todas las cosas hizo que un pueblo no le interesaba la vida del pueblo, no le interesaba el beneficio del pueblo. Él quería simplemente vencer y obtener victoria. Lo curioso es que, digo curioso porque mire que si nosotros nos vamos a la forma de enseñanza que nos han dado, de quien deshonra y quien desautoriza la autoridad merece muerte, entonces aquí vamos a ver todo lo contrario, porque en este capítulo de Samuel, ¿verdad? En este capítulo de Samuel, capítulo 24, 1 Samuel capítulo 14, nosotros vemos que pasó todo lo contrario. Este rey llamado Saúl se molestó de una manera tremenda que hasta quiso matar a su propio hijo Jonatán. ¿Por qué? Bueno, porque fue librado el pueblo de esa declaración de muerte, de ese juramento de maldición que no tenía asidero bíblico, no tenía por ninguna parte el principio de la vida presente y mucho menos tenía la aprobación de Dios. Entonces, nosotros podemos ser autoridad, pero no todo lo que yo hago o lo que yo quiero que el pueblo haga puede ser aprobado por Dios. No todo tiene que ser aprobado por Dios porque yo soy autoridad. Toda autoridad que Dios delega se rige por los principios del reino. Toda autoridad, todo oficio que Dios me da tiene principios y leyes que lo gobiernan para que ese don, ese llamado, ese ministerio cumpla el verdadero propósito en por qué se entrega. Entonces, en esta oportunidad, este hombre llamado Saúl, este hombre llamado Samuel tuvo que tomar una decisión con él. Y no, o sea, mire esto. Dice la Biblia que Samuel le dijo al propio rey, a quien él había ungido, mire esto, Samuel ungió a Saúl como rey y llegó un momento donde la decisión fue muy contundente de parte del profeta Samuel. Le dijo, no puedo seguir más contigo porque tú desobedeciste a Dios, fuiste desechado por Dios. Y si tú fuiste desechado por Dios, yo no puedo seguir contigo, yo no puedo continuar contigo en la desobediencia con la cual tú te has levantado en contra de Dios. Entonces nosotros vemos un principio muy importante dentro de las Sagradas Escrituras, que un ministro, un hijo de Dios, puede tomar decisiones en base a los principios que están aquí establecidos en la palabra de Dios. Y eso no es estar en contra de la autoridad, no, eso es estar más bien sometido a la autoridad suprema que es Dios. Porque claro que nosotros recibimos una autoridad. Todo hijo de Dios tiene una autoridad. Hay una autoridad ministerial que claro que tiene que ser honrada, pero no tiene, mire, no, aunque yo tenga una autoridad ministerial, eso no quiere decir que yo sea inefable, eso no quiere decir que yo soy Dios y eso no quiere decir que me tienen que seguir no importa lo que yo haga y eso no puede tampoco infundir miedo ni temor y mucho menos este tipo de liderazgo que estaba ejerciendo este hombre llamado Saúl. Los puso en aprietos, no amaba al pueblo, deshonraba al pueblo y su principal objetivo era ser reconocido y ser honrado por todos, pero él no honraba al pueblo, él no honraba a Dios. Fue tanto la deshonra, y recordemos que está en Samuel donde dice la Biblia, yo honro a los que me honran. Y está hablando en ese contexto de lo que había pasado entre Saúl y Dios. Saúl desobedeció a Dios, deshonró a Dios, deshonró al pueblo, declaró palabras de maldición sobre el pueblo. Pero mire, el pueblo no murió y tampoco Jonatán murió y tampoco, mire que aún siendo autoridad, hay cosas que están limitadas en cuanto a nosotros. No podemos, imagínense ustedes que el Señor nos diera la libertad plena para que ocurra todo lo que nosotros declaramos o decimos. Mire lo que le pasó a los discípulos del Señor.
Estaba el Señor, estaba el discípulo con el Señor, hubo alguien que estaba echando fuera demonios, pero no estaba con ellos, y los discípulos le dijeron al Señor, Señor, ¿será que hacemos descender fuego como Elías? Porque ellos no están con nosotros. Y el Señor le dijo, ¿cómo ustedes están pidiendo eso? No sabéis de qué espíritu sois. El que no está contra nosotros, con nosotros está. Ese es el grave problema que muchos de nosotros pensamos, que si alguien no está con nosotros, entonces no puede ejercer ministerio, no puede hacer nada porque no está conmigo o no está de acuerdo conmigo. Y eso no es deshonrar. Eso es todo lo contrario, eso es honrar primeramente a Dios. Nosotros tenemos que siempre tener presente que quien se merece primero la honra es Dios. A quien se tiene que obedecer primero es a Dios. Y por eso es que Samuel toma la decisión y le dice al rey Saúl, a la autoridad de Israel, le dice, no puedo seguir más contigo. Es más, la Biblia dice que no le vio más el rostro hasta la muerte. No le vio más nunca el rostro. Y Dios tuvo que actuar en la vida, intervenir en la vida de Samuel. Porque Samuel estaba llorando porque Dios había desechado a Saúl. Y Dios le dice al profeta, ¿hasta cuándo tú lo lloras? ¿No ves que yo lo deseché? Imagínense, la locura de Saúl, consultó muertos, consultó adivinos. Eso fue una locura lo que ese hombre cayó. ¿Por qué? Porque se cerró la voz de Dios hacia él. La Biblia dice que ya Dios no le hablaba ni por sueño, ni por profeta, ni por Urim, ni Tumim. Se había cerrado la voz de Dios hacia Saúl. ¿Por qué? Porque desobedeció a Dios. Sin embargo, Saúl estaba convencido que él había obedecido a Dios. Entonces, pero este hombre llamado Samuel, era un profeta bien agudo. Él sabía muy bien la palabra que Dios había dado. Él había sido instrumento, canal, para poder hablarle al rey Saúl lo que tenía que hacer. Y él supo muy bien cuando escuchó el bramido de los animales, cuando vio todas esas cosas que Saúl trajo de la guerra, cuando Dios le había dicho que no quería nada, que tenía que terminar todo, que no dejara nada vivo. Sin embargo, Saúl, por presión del pueblo, dejó lo más gordo de los animales y le trajo ofrendas a Dios. Imagínese usted la desobediencia, cómo ciega a alguien a tal punto que piensa que está siendo obediente. Al extremo que él pensaba que lo que estaba haciendo era correcto. Y el profeta le dice a este hombre llamado Saúl, desobedeciste. Y él dice, no, yo obedecí a Dios. Y la Biblia dice que Samuel se tuvo que apartar durante el resto de su vida de la vida de Saúl. ¿Por qué lo hizo? Porque fue un hombre que deshonró a Dios, porque desobedeció directamente a Dios. Esto quiere decir que yo no estoy obligado a seguir todos los hombres de Dios simplemente porque son hijos de Dios, o simplemente porque tienen autoridad, o simplemente porque tienen un ministerio, o simplemente porque aparentemente le va bien. Yo tengo que mirar las cosas espiritualmente, yo tengo que obedecer antes que los hombres es a Dios y ver si esa persona está dando frutos de justicia, si ama la verdad, si quiere la verdad, si enseña la verdad y si la vive. Entonces el profeta tuvo que tomar esa decisión de no seguir a una autoridad por causa de que esa autoridad había desobedecido a Dios. Entonces hay un principio que está allí, que yo no tengo que obedecer o honrar ciegamente a un hombre. La obediencia no es ciega, no puede ser ciega. O sea, yo no puedo estar en un ministerio, en un lugar, ciegamente, aunque yo escuche aunque yo vea que, no, Dios me plantó ahí. Ya, yo le voy a decir una cosa a usted y se lo voy a decir con mucha propiedad. Por eso le estoy diciendo que esto va a generar reacciones. Cuando una persona, llámese quien se llame, sea quien sea, tenga años en el ministerio, y usted está en ese lugar, y en ese lugar hay un círculo vicioso constante. De siempre pasa lo mismo, siempre hay esto, siempre está lo otro. Y tú me dices a mí que Dios te dice que te sometas ahí, yo te puedo decir con toda tranquilidad, Dios no te está hablando. ¿Por qué? Porque entonces hay que votar la Biblia, porque si la Biblia habla de que Dios ama a lo que lo ama, honra al que lo honra, y Dios nos llama a amar la verdad, a caminar la verdad y a ser justo. Entonces tú me vas a decir a mí, o yo te voy a decir a ti, no, tú tienes que estar conmigo obligatoriamente. ¿Por qué? Porque si tú te vas de aquí eres un rebelde, eres un desobediente.
Porque yo estoy viendo de que lo que estás haciendo está mal, está en contra de la palabra de Dios. Entonces, el profeta Samuel honró a Dios primeramente que al rey. Y el rey era una autoridad. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de manipulación, con que nos han llegado o nos han ministrado o nos han manipulado. Porque los principios de Dios no se pueden quebrantar. Mire, yo como ministro, yo puedo fallar. Yo puedo cometer un pecado, claro que sí. Y bueno, yo tengo que arrepentirme. Yo tengo que exponerme a la restauración de Dios. Y eso no quiere decir que porque yo me haya equivocado, la gente que me sigue me tiene que abandonar porque el pastor falló, pecó. No, yo no estoy hablando de eso, porque ninguno está exento de fallar. Todo lo contrario, debemos de ser ese pilar, ese lugar donde el pastor, ese ministro sienta mi apoyo, porque es un hombre igual que yo y porque falló y que por causa del llamado está siendo atacado y bueno, tuvo un momento debilitado y cayó. Eso es una cosa. A hacer todo con premeditación, con alevosía, mentir, de poder cometer actos de injusticia una y otra vez y nadie dice nada. Todo el mundo dice que todo está bien cuando los anillos principales saben que la cosa no está bien. Pero por la mala enseñanza que se ha dado acerca de la honra, de lo que es la autoridad y lo que es la cobertura y lo que es estar bajo autoridad, entonces hay personas que están allí metidas y estarán allí toda la vida viendo la misma injusticia, viendo entrar y salir a mucha gente injustamente, pero nadie dice nada. ¿Por qué no? Porque es autoridad. Y eso no es lo que enseña la palabra. La honra tiene que ser los unos a los otros. Nosotros no podemos solamente honrar a los pastores. Los ministros no somos los únicos en ser honrados. Nosotros también tenemos que honrar a ese pueblo que son hijos de Dios. Escuche bien lo que le estoy diciendo. La honra tiene que ver con el reconocimiento, con la admiración, con el lugar, con el respeto que todos nosotros merecemos como hijos de Dios. Y no podemos llevar solamente al plano del pastor, que el pastor es la única autoridad, que el pastor es el ungido de Dios. Y claro que lo es. Y claro que lo es. Pero el problema es que no hay un solo ungido nada más. Dios ha ungido a muchos ministros. Y a veces uno escucha ese tipo de cosas y uno dice, ¿por qué se enseña esto así de esta manera? Y lo más tremendo es que pareciera que solamente son muy pocos los que se dan cuenta que ese discurso está manipulado, que no es la verdad total, que no es la verdad plena, es una media verdad, porque claro que tenemos que honrar. Se nos ha enseñado esto. Por eso dije que lo que hablar en esta segunda parte va a ser maravilloso. Se nos ha enseñado esto, que siempre son los miembros los que deshonran al pastor. Pero yo te puedo decir con toda propiedad que eso no es así. No siempre es así. A veces es el pastor, el ministro, quien deshonra al pueblo, quien deshonra a ese hijo de Dios, quien deshonra a una familia, quien deshonra a ese pueblo que está allí. Porque no hay un principio, no hay una verdad bíblica que diga que solamente los miembros de una iglesia o los hijos espirituales o los discípulos son los únicos que pueden deshonrar a un pastor. Los pastores también deshonran a la gente. Y por eso es que mucha gente lamentablemente se ha ido, como se dice, se ha ido al mundo, porque lo que ha padecido, lo que ha sido víctima de hombres de Dios que se supone que han sido llamados para honrar, para guiar, porque escúcheme, la autoridad que nosotros los pastores, los ministros reciben es una autoridad para guiar. No es una autoridad de estar arriba de la gente, es para guiar, para acompañar, para proveer, para ayudarlos y para protegerlos. Esa es la naturaleza de un ministro bíblico. Entonces, nos enseñan a que, y nos metieron eso solamente en la cabeza, la deshonra solamente viene del miembro de la congregación hacia el pastor. Pero no es así. Porque si fuese así, entonces, mire lo que dice la Escritura. Dice a los padres a los hijos que honren a los padres, pero también dice, padres, no exasperen a vuestros hijos para que no se desanimen. Es decir, porque recordemos que
los ministros, según la Biblia, somos vistos como padres espirituales, no como líderes. No como líderes. Jesús nunca dijo que nosotros fuéramos líderes sobre un pueblo. Dijo que fuéramos padres, como padres. Y Pablo lo menciona una y otra vez. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Dice que él se ve, que él utilizaba la autoridad de apóstol para poder ejercer autoridad sobre ellos, sino que él la ejercía como una nodriza, como una amamantadora, como una madre cuidando a sus hijos. Entonces, eso está manipulado. No es el principio del reino, de que nosotros debemos honrar solamente al pastor y que el único que deshonra es el pueblo. Porque hay pasajes en la Biblia y hay testimonios en tiempos actuales donde hay pastores que han deshonrado lo que Dios ha dicho. Yo no estoy obligado a caminar con alguien que ha deshonrado lo que Dios ha dicho. Yo no puedo caminar con alguien que ha deshonrado el diseño de Dios, con premeditación, con alevosía, porque hay intereses allí personales. Entonces nosotros no podemos ver que si alguien toma una decisión de abandonar esa congregación, de salir hasta donde se pueda por la puerta grande, porque eso es hasta donde se pueda. Por eso mismo, porque es que nos han enseñado, un tipo, no, que es que si yo no te bendigo, tú no te puedes ir. Búscame eso en la palabra. O sea que David no pudo irse. David tuvo que entonces, mire esto, la vida, porque es que la Biblia tiene los principios, yo necesito saber para ver qué hacer en cada momento específico, ¿no? Saúl en varias ocasiones intentó quitarle la vida a David. O sea que si es verdad que para yo poder irme de un lugar bajo esas condiciones, David tenía que primero esperar la bendición de Saúl para huir, como él tuvo que huir por su vida. No, le hubiese quitado la vida una y otra vez, lo engañó para quitarle la vida. Y lo llamó hijito mío. Varias veces Saúl lo llamaba hijo, pero lo que lo estaba era ubicando en el lugar para lanzarle aquella lanza, valga la redundancia, y dice la Biblia que David tuvo que esquivarlo varias veces. ¿Y sabe cuál es la forma en que David honró la autoridad? No levantándose en contra de él, pero no se quedó allí, tuvo que huir. David honró a Dios huyendo de Saúl, quien era la autoridad de Israel en ese tiempo. Pero no es que no, tienes que bendecirme primero para yo irme. Bueno, es que todo depende de las condiciones, todo depende del escenario, todo depende del contexto, porque hay veces que se puede, pero hay veces que no se puede. Y eso no es deshonrar. Eso es que hay decisiones que a veces uno tiene que tomar dirigido por Dios. Si esa persona ha decidido deshonrar a Dios, si esa persona ha decidido deshonrar la familia, si esa persona deshonra a mi familia, yo no puedo estar allí. Si ese ministro, ese pastor, tomó la decisión de deshonrar lo que Dios ha dicho sobre mi familia, sobre la tuya, yo no estoy obligado por Dios a estar allí. Dios no me va a obligar a estar allí, porque hay una deshonra. Se ha deshonrado lo que Dios dijo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? Que cuando nosotros como pueblo de Dios conocemos los principios del reino, conocemos cuál es la manera bíblica de honrar, nosotros vamos a caminar como debe de ser. Vamos a honrar a quien honra merece y no vamos a caminar a quien honra no merece. No podemos apoyar la injusticia, porque la injusticia no pertenece al reino. Ojo, vuelvo y repito, y hago el énfasis. Si mi pastor peca en un momento determinado, yo debo de apoyarlo. Oro por él, pastor, aquí estoy. Pero cuando un hombre de Dios decide deshonrar lo que Dios ha dicho, la palabra profética que Dios ha dicho, allí no hay más nada que hacer, a esperar que solamente Dios juzgue. Pero no se puede hacer nada más. Y eso fue lo que David mencionó con respecto a la autoridad de Israel, quien era Saúl. Y le dijo muy claramente, Dios juzgará entre tú y yo, porque yo no levantaré la mano contra la autoridad. Eso es honrar. Honrar es no levantar la mano contra la autoridad, contra el pastor.
contra el ministro. No la puedes levantar aunque tengas toda la razón. David tuvo toda la razón. Tuvo una y varias oportunidades para poderlo lograr. Pero él sabía que aunque ese hombre estaba en desobediencia, era un hombre de Dios, era un ungido de Dios, y esa unción tenía que ser respetada. Tenía que ser honrada, pero él no podía seguir la injusticia, él no podía seguir allí por causa de su vida, hablando tanto de Samuel como de David. No podían. Ellos no estaban manipulados en cuanto a la honra, ellos tenían muy claro a quién había que honrar. Ellos sabían muy bien las consecuencias que era deshonrar. Y ellos estaban bien alineados y ellos sabían muy bien a quién tenían que honrar primero. Entonces, yo no puedo honrar ciegamente. La honra no es caminar ciegamente con un hombre de Dios. No, eso no es honra. Honra no es, porque escuche bien, yo no honro a un hombre de Dios cuando le tapo sus injusticias y su mentira. Yo estoy deshonrando a Dios con eso. Cuando yo veo que se comete injusticia, cuando yo veo que se comete deshonra, cuando yo veo que se comete lo incorrecto delante de Dios, y yo me callo porque no, que lo pasa que ese es el hombre de Dios, él sabe lo que hace. No, eso no es así. Tú debes, yo debo, por el principio que yo me rijo del reino, porque la Biblia lo dice, que si nosotros vemos a alguien cometer pecado podemos reprenderlo. Y la palabra reprender en la Biblia es que convencerlo por la palabra a que haga teshuvá y que vuelva otra vez al camino. Pero hay grupos, hay personas que por conveniencia, sea económica, o sea por posición, o sea porque son aduladores, callan las injusticias porque simplemente, bueno, ellos son parte de la injusticia. Pero nosotros, los hijos de Dios, mira, Dios está levantando una generación que ama la justicia. Y eso tiene un precio alto que pagar. Si tú quieres cumplir el propósito de Dios, vas a tener un precio que pagar. Si tú quieres amar la verdad, si tú amas la verdad, vas a tener un precio muy alto que pagar por esa verdad que tú amas. Porque vas a ver cosas que no están alineadas a la verdad y tú no puedes decirle sí por el simple hecho de que quien lo está diciendo es una autoridad. Eso no es honrar. Eso no es lealtad. Porque te pueden decir desleal. No, tú no eres leal, tú hiciste algo desleal, mostrarte deslealtad, pero porque es deslealtad si lo que se está diciendo no es lo que Dios dijo, no es lo que Dios ha venido diciendo. Entonces hay gente que sufre amnesia a veces, se olvida de todo lo que Dios dijo, pero como se están beneficiando, ahí estamos. Entonces, ¿a quién yo honro? Yo honro primeramente a los hombres, o tengo que honrar primeramente a Dios. Y hay veces que para honrar a Dios, tú tienes que decirle a ese hombre, a esa mujer de Dios, que lo que está haciendo está mal, está incorrecto, que eso no fue lo que Dios dijo. Y yo he visto también hombres de Dios con un calibre tremendo, muy firme, de una sola pieza, que le han ofrecido cosas injustas y dice, yo no puedo participar de esto porque esto no fue lo que Dios dijo. Y han tenido que pagar ese precio por decir eso. Han sido execrados por eso. Han sido dejados hacia un lado porque ya no les interesa caminar con ese hombre de Dios, porque ese hombre de Dios ha decidido caminar con la justicia, ha decidido caminar con la verdad, ha decidido caminar honrando primeramente a Dios. Dice, yo no puedo amar a un hombre de Dios ciegamente. Yo no puedo honrar ciegamente a un hombre de Dios. Yo no puedo creer que un hombre de Dios es inefable. Porque vas a abrir un proceso de Dios para ti. Dios va a tratar contigo para que tú y yo sepamos de que el único inefable es Él. Que Él es la verdad absoluta, la verdad plena, la verdad perfecta. Y que Dios no condiciona. Escúcheme, Dios no negocia con nadie la justicia. Dios no negocia con nadie lo que la deshonra, ¿no? Lo que es deshonra es deshonra, lo que es honra, lo que es la verdad y lo que es la mentira es la mentira. Y eso permanece igual desde la creación del mundo. Entonces, ¿por qué yo estoy enseñando esto? Porque he visto cómo gente de Dios está todavía atada, amarrada, está encarcelada, porque una autoridad declaró una palabra de maldición, una palabra de deshonra
fueron deshonrados. Y he visto gente de Dios que ha muerto por causa que le dolió eso en su corazón. He visto gente que se ha enfermado porque una autoridad los ha deshonrado. Porque, bueno, por eso mismo, porque tienen tergiversado en su vida el concepto de deshonra. Entonces ellos asumieron ciertamente que habían pecado directamente contra Dios. Porque, bueno, le dijeron a ese hombre de Dios algo que tenían que decirle que no estaba bien. Entonces, ¿qué es honrar? Honrar es siempre dejar presente la honra de Dios, siempre dejar presente la verdad de Dios, siempre dejar presente la justicia de Dios en cualquier caso, en cualquier situación y en cualquier escenario. Si eso me cuesta el ministerio, si eso me cuesta no el ministerio, porque el ministerio es del Señor. Si eso me cuesta si eso me va a costar a mí la popularidad, si tu popularidad se va a ir al piso, si vas a quedar solo, entre comillas, subrayado y mayúscula. Porque esa es una de las cosas que también ministra este sistema que quiere mantener sometido, ciego e ignorante al pueblo de Dios. Que si tú tomas una decisión, tú estás solo. Y lo más tremendo es que le enseñan a un pueblo completo que esa persona está sola, que no la sigan, que esa persona está en rebeldía, que esa persona está en desobediencia. Entonces ahí no vemos el principio de la honra en los unos a los otros, utilizando la mentira, el engaño, utilizando la manipulación para poder obtener beneficios y alcanzar un fin totalmente desligado de lo que es el reino. El reino nunca, el Espíritu Santo nunca te va a llevar a deshonrar a nadie. El Espíritu Santo nunca te va a llevar a hablar mal de nadie. El Espíritu Santo nunca te va a llevar, a obligar a apoyar la injusticia de alguien, la mentira de alguien. Nunca el Espíritu Santo te va a apoyar que deshonres a Dios para poder honrar a un hombre de Dios, o a honrar a una cobertura, o a honrar a un presbiterio. Ese presbiterio primero tiene que honrar a Dios. Ese hombre de Dios primero tiene que honrar a Dios. Ese ministerio tiene que primero honrar a Dios para yo continuar en ese lugar, para yo continuar con él, para yo continuar con ella. No estamos obligados a obedecer a los desobedientes. No estamos obligados a honrar a los que han deshonrado a Dios. Dice, tenemos una obligación como generación, conocer el principio de la honra. El reino tiene principios. Y esos principios son inquebrantables, son innegociables. Por eso fue que yo en estos días posteamos eso, que hay relaciones y hay conexiones que Dios dio por terminada y no hay negociaciones. Eso le pasó a Samuel, no hay negociación, Samuel. Eso le pasó a Moisés, no hubo negociación para entrar a la tierra prometida, desobedeció. Saúl desobedeció. Todo hombre que desobedece con alevosía, con premeditación, tiene su responsabilidad con Dios, que sea Dios quien trate con él, que sea Dios quien trate con ella, pero no me puedes obligar a mí a seguirte porque no puedo, no se debe, no es la Biblia, no es lo que enseña la palabra, no es lo que enseña el reino, el Espíritu Santo nunca. Mire, yo escuché una vez hablar a alguien, de otra persona, de una manera pues que no es la verdad. Dicen, esta persona es justa, esta persona es buena y esta persona es correcta. Las tres cosas que mencionó de esa persona son totalmente opuestos y un pueblo completo lo sabe. Que esa persona no es justa, no ama y no es verdadera. Y yo no podía seguir, no se podía continuar con aquello. Porque yo sabía que lo que se estaba diciendo no era verdad. Esta persona no es justa, no es buena y tampoco ama la verdad y tampoco ama al pueblo. Por tanto, no me podía someter a eso. Por tanto, no se podía seguir aquello. Entonces, tenemos que definirnos. O amamos a Dios sobre todas las cosas, o amamos a un hombre de Dios, o a un ministerio, o a la popularidad de un ministerio. Porque es que eso es tremendo. ¿Qué es lo que se ha levantado en el cuerpo del Señor? O sea, la popularidad, una popularidad ciega, una lealtad ciega, una honra ciega, pasando por alto todos los principios del reino de Dios. Pasando por alto todo lo que el Espíritu de Dios nos enseña aquí en la palabra.
Pasando por, no, es que es el hombre de Dios. Sí, yo sé que hace esto, sí, pero es el hombre de Dios. Sí, yo sé que es un mentiroso, pero sí, es un hombre de Dios. Sí, él es injusto y hace lo mismo siempre, sí, pero es el hombre de Dios. ¿Hasta cuándo vamos a decir eso que no se ajusta a la palabra de Dios? Búscame aquí una palabra. Busquemos aquí un concepto, busquemos aquí el fundamento de eso que decimos, no importa lo que el hombre de Dios haga, hay que ser leal. No importa lo que el hombre de Dios diga, hay que ser leal. No importa, hay que honrarlo por encima de todo. No importa, hay que honrarlo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que hay que honrar la autoridad. No, la palabra de Dios dice que tenemos que honrarnos los unos a los otros. Y si tú me deshonras a mí, yo no te puedo honrar. Si tú deshonras a mi familia, yo no puedo honrarte. Si tú deshonras primeramente lo que Dios ha dicho, yo no puedo honrarte. No puedo continuar, no puedo seguir, porque el espíritu de justicia que está aquí no me lo permite, porque mis principios hacia Dios no me lo permite, porque mi lealtad, mi honra hacia Dios no me lo permite, porque mi obediencia hacia Dios no me lo permite. Entonces, el reino de Dios tiene principios de honra y tenemos que aprenderlos a conocer. Tenemos que aprenderlos a conocer. Porque no es posible que sigamos hablando algo sin el fundamento. O solamente hablamos algo porque alguien me lo enseñó así. Y se nos olvida que a veces yo te puedo enseñar. Mire, yo como ministro de Dios puedo tomar la palabra, la puedo tergiversar para poder alcanzar mis objetivos contigo. Eso lo puedo hacer, a menos que tú seas una persona madura en la palabra, que ame la palabra, que tenga fundamento en la palabra. Tú no te vas a, como dicen por ahí, no te vas a dejar vender gato por liebre. Porque ya tú conoces la palabra. La palabra de Dios dice algo. Y este hombre de Dios me está diciendo otra cosa. Por ejemplo, mira, yo he escuchado estos consejos. No, es que un ministerio no se puede comenzar predicándole a los pobres. Tú tienes que buscar primero gente de dinero. ¿De dónde saca? ¿De dónde se aprendió eso? Yo busco en la palabra de Dios y es todo lo contrario. Bueno, ese es el sistema en el cual hemos nacido. Un sistema donde los hombres toman decisiones y tienen más autoridad que el propio Dios en algunas personas. O por lo menos mientras uno es inmaduro, porque cuando uno es inmaduro, uno cree que ese hombre está diciendo que todo lo que está diciendo es verdad. Eso es lo que uno supone. Pero a medida que tú vas madurando, tú te vas dando cuenta que hay cosas que no se ajustan a la palabra. Pero ¿cómo es que este hombre va a decir? Por ejemplo, yo una vez tuve una reunión, eso fue en Venezuela, donde había un grupo de pastores y bueno, estábamos hablando ahí cosas de política, ¿no? Se estaba armando, estaban hablando pues para que del pueblo de Dios iban a escoger a alguien para poder ver si podían llegar pues a ser alguien pues dentro de la política. Y alguien, un hombre de Dios, se levanta y dice un disparate en contra de la propia palabra. Dice, bueno, nosotros no estamos aquí para sujetarnos a esta autoridad que está, nosotros somos la autoridad suprema. Eso no es lo que dice la Biblia. El apóstol Pablo dice otra cosa, la Biblia dice otra cosa. Dice que nosotros tenemos que sujetarnos a la autoridad y que esa autoridad, porque Dios le puede dar la oportunidad de conocer la verdad. Porque esa es la voluntad de Dios, que todo hombre tenga el conocimiento de la verdad. Entonces la Biblia dice una cosa y aquel hombre de Dios estaba diciendo otra cosa. Yo no podía apoyar aquello. Yo me salí de la reunión porque eso está en contra de lo que Dios estableció. ¿Por qué? Porque tenía una definición política. Pues bueno, una definición política la podemos tener, pero yo no puedo estar en contra de la palabra de Dios. Yo no puedo motivar, yo no puedo inculcar algo que vaya en contra de la palabra de Dios. Entonces yo no puedo apoyar todo lo que un hombre de Dios dice porque por el simple hecho de ser hombre de Dios. Yo no puedo decirle amén a todo porque simplemente no, que ese es el hombre que me ha formado. Yo podré ser el hombre que te pudo haber formado, pero yo no soy inefable. Yo me puedo desviar y tú no puedes seguir mi desvío. Por eso la Biblia dice, maldito el hombre que le ponga tropiezo al ciego en el camino. Es un principio poderoso que está allí. Y sobre nosotros también hay una responsabilidad, que cada quien mire cómo sobreedifica. Tú puedes edificar, yo puedo ser edificado por alguien, pero yo tengo que mirar cómo sobreedifico. Es decir, es mi responsabilidad ver si lo que yo estoy, el material, la enseñanza que me estás dando es bíblica o no. Está guiada, está respaldada y aprobada por el Espíritu o no. Yo como hombre de Dios, yo no puedo hablar de ti en un ministerio y yo no estoy, y tú no estás, perdón.
Si tú no estás cuando yo hablo de ti a una iglesia completa, diciendo a toda esa iglesia completa que tú estás en rebeldía, que tú hiciste lo otro, que tú hiciste lo otro, y tú no me das a mí el derecho a réplica o a defenderme, tú o yo estoy cometiendo injusticia. Eso no se ajusta a la verdad de Dios. Estás deshonrando a esa persona, estás deshonrando a Dios porque tú estás hablando de algo si la persona no está ahí para defenderse. Y eso es un principio en la Biblia. Bueno, esa ley la violamos de cada rato. Personas, hombres de Dios, le meten en el corazón del pueblo que Dios le dio para guiarlo a la verdad, a la presencia, al amor verdadero, a que camine en el propósito de Dios, metiéndolo en el corazón de la gente algo que es mentira de alguien. ¿Por qué? Porque mientras que esa persona, recuerda que la ley dice que toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, si tú y yo no le damos a esa persona el beneficio de la duda y que se defienda, yo estoy cometiendo injusticia siendo hombre de Dios y ministro. Entonces le estoy enseñando a un pueblo a actuar de esa manera. Bueno, en ese estilo de vida hemos actuado. En esos principios lo hemos violado, lo hemos pasado por alto. Yo he escuchado a hombres de Dios decir cosas que ofenden totalmente la palabra. Y todos los que están sentados ahí dicen amén, apoyan a eso. Entonces uno dice, ¿será que yo estoy religioso? ¿O será que yo estoy mal? ¿O será que ellos están mal? Tenemos que ver los principios del reino, los principios que están aquí en la palabra para que no nos dejemos desviar, para que no apoyemos la mentira, para que no apoyemos la injusticia, para que no apoyemos la deshonra, para que no apoyemos la desobediencia. Dios no aprueba la desobediencia a nadie, no importa la autoridad que tenga. Dios no aprueba que yo deshonre a sus hijos, no importa la autoridad, ni con la verdad que yo crea supuestamente tener. Porque mire, ¿quién más como David pudo tener todo el pretexto del mundo para poderle quitar la vida a ese rey, a Saúl? ¿Cuántas veces le intentó quitar la vida? ¿Cuántas veces lo persiguió? Sin embargo, él dijo algo interesante, importantísimo, que es donde tenemos que mantenerlo, que es la parte más compleja. Que sea Dios juzgando entre las autoridades. Que sea Dios juzgando entre tú y yo, dijo David. Yo nunca levantaré la mano contra David. Y eso es tener un corazón muy, muy alineado a la palabra de Dios. Dejando toda cosa que sea Dios quien juzgue y que sea Dios quien eche al final la verdad, que sea Él quien la eche. Que sea Él quien la diga. Porque una cosa, ¿qué es lo que yo digo? Y otra cosa, ¿qué es lo que Dios pueda decir? Porque hay situaciones tan complejas que aunque uno trate de entenderlo, la gente no va a entender, pero cuando Dios actúe, cuando Dios actúa, cuando Dios habla, entonces la gente va a entender bien claro. Entonces, yo no puedo deshonrar lo que Dios ha honrado. Y si tú eres hijo de Dios, tú mereces honrar. Yo soy hijo de Dios, yo merezco honra. Cada uno de nosotros, por eso dice aquí en Romanos capítulo 12, en cuanto a la honra, preferir los unos a los otros. Tenemos que honrarnos los unos a los otros. No permitas que alguien te lleve a deshonrar a alguien. Si tú no conoces de esa persona su defensa, su punto de vista, qué fue lo que pasó. Porque estás deshonrando la palabra. Estás deshonrando los principios de justicia que están establecidos en la palabra para solucionar los conflictos que pueden haber entre nosotros. Porque se van a generar conflictos, somos personas, somos seres humanos, tenemos personalidades, caracteres diferentes o caracteres diferentes. Pero eso no quiere decir que si yo estoy en desacuerdo contigo, estoy en contra de la voluntad de Dios. Hubo un desacuerdo. Pero otra cosa es cuando hay una desobediencia. Otra cosa es cuando se deshonra lo que Dios ha dicho. Cuando tú deshonras lo que Dios ha honrado, eso no puede, eso es innegociable. Si yo me voy a la palabra y busco esa generación que ame la justicia, tú vas a ver el precio que tuvieron que pagar. Busquen la palabra y tú te vas a dar cuenta que hubo hombres que por amar la verdad, por amar la justicia,
le quitaron la vida. Fueron perseguidos por predicar la verdad, por predicar la enseñanza. Bueno, el pueblo de Israel, a los profetas de Dios, Dios les envió una y otra vez profetas. Los mataban. Y eran hombres de Dios que habían sido enviados. Y se lo estaban enviando aparentemente, Dios le estaba enviando a su propio pueblo los profetas. Les enviaba profetas para poderlos, hermanos, y ellos más bien lo quitaron del medio. Bueno, lo que hicieron con el Mesías. ¿Qué ejemplo más poderoso que el Señor? Él era la verdad. Él era la verdad. Lo deshonraron. Lo deshonraron. Entonces, la honra no es unilateral, es decir, no solamente se deben honrar a los pastores, aunque los pastores merecemos honra. Y la Biblia dice que en lo que enseñamos la palabra debemos ser tenidos de doble honra. Pero la honra no es ciega. La honra hacia una persona no puede quebrantar la palabra de Dios y tampoco puede deshonrar directamente a Dios. Porque como lo dije en la primera parte, el primero que merece toda honra en todo lo que yo haga tiene que ser primeramente el Señor. Eso es lo primero. Entonces la honra no es unilateral. La honra se la merece todo hijo de Dios. Ser reconocido, ser respetado, ser admirado. Eso es lo que todos nosotros por la Biblia, dice la Biblia que tenemos que hacer los unos a los otros. Entonces no vas a conseguir en la palabra honrar solamente a los pastores, no importa lo que digan, no importa lo que hagan. Es más, lo dicen los hebreos, mirad la fe de vuestros pastores. Si es buena, seguidla. O sea, ¿cómo es que Pablo no en ninguna parte de la Biblia enseña a tener una fe ciega sobre los pastores? Porque hay gente que se llama pastor y no lo es. Y hay gente que se corrompió en el camino. Y tú no puedes llevar a tu familia para que se corrompa. Tú no puedes llevar a tu esposa para que te corrompa al igual. O a tus hijos para que aprendan lo que es la injusticia. O poner por alto la verdad de Dios porque amas demasiado a esa persona. No puedes. Ahí es donde está el principio. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Y tienes que amarlos por encima de cualquier otra cosa. Entonces, y por supuesto, para terminar, la honra de la cual habla la palabra está conectada primeramente con el amor no fingido. Esto está tremendo aquí. Romanos capítulo 12, versículo 9. El amor se hace sin fingimiento, aborreciendo lo malo, allegados a lo bueno, amándonos unos a los otros con amor fraternal y en cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. O sea que la única manera que una persona honre correctamente como lo hace Dios, como lo espera Dios, es cuando está el amor presente. Si yo te amo, yo no voy a hablar mal tuyo. Si yo te amo, yo no te puedo deshonrar. Si yo te amo, yo no te voy a hundirte a ti para yo poder levantar, para yo poder agarrar popularidad. O sea, yo no puedo escalar sobre la vida de los demás. Eso no es amar. Pues la Biblia dice que el amor no le hace daño a su prójimo. Y la Biblia dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, imagínense usted. Entonces, la honra que está establecida en la palabra proviene del amor fraternal, un amor no fingido. Y tenemos que aprender a honrar solamente lo que Dios honra. Y no podemos levantar la mano contra los hombres que deshonran lo que Dios ha honrado. Tampoco podemos caer ahí. Miren lo complejo que es esto. Podemos tener toda la razón del mundo, pero no podemos levantar la mano en contra. Pero eso no quiere decir que yo voy a caminar ciegamente, que eso lo voy a poner por alto, lo voy a pasar por alto, que no importa lo que pase. Ese es el hombre de Dios, no Señor. Porque la Biblia lo dice en Hebreos. Mirad la fe de vuestros pastores y si es buena, seguidla. Mire, los ministerios de los tiempos del libro de los Hechos, la palabra cobertura, le voy a decir una cosa, Dios me dé el tiempo para poder solo compartir lo que... ¿Será que la Biblia habla de cobertura? ¿Será que nosotros tenemos que estar bajo cobertura, bajo autoridad? ¿O es que la Biblia sí enseña, la autoridad sí enseña lo que es la paternidad? Mire, cuando una persona ama, y si una persona se llama a ser padre espiritual, nunca va a deshonrar a sus hijos, nunca lo hará, porque el amor está presente, porque va a preferir llevar el vituperio, pero guardar y proteger el propósito de Dios primeramente, honrar primeramente a Dios y a esa persona que aparentemente, que supuestamente es un niño espiritual. La Biblia nos enseña grandes principios que tenemos que aprender ya como pueblo de Dios, como hijos, para despertar.
despierte y deje de seguir honrando a un hombre de Dios por el simple hecho y que supuestamente es autoridad. La Biblia no habla de cobertura. A la Biblia habla de padres espirituales. Y un padre, como lo dice el apóstol Pablo, yo como padre, el apóstol Pablo dice que se desgastó él y lo de él. Y aunque él los amara mucho y él fuera amado muy poco por a quien ellos amaban, dice, eso no importaba, yo prefiero que ustedes cumplan el propósito de Dios. Eso es un padre espiritual. Un padre espiritual no es aquel que te exige los diezmos y que si no le das diezmos, bueno, está bajo maldición. Bueno, tú honrarás al que Dios honra. Y si esa persona te ha guiado, te ha acompañado, te ha protegido, te ha levantado cuando te caes y sigue siendo de tu amigo y cuando te desvías, Él está ahí, por supuesto, esa persona, según la Biblia, debe de ser honrada. Y si es algo que sale de un corazón genuino, de un corazón que ama, de una persona que realmente reconoce que esa persona merece ser honrada. ¿Por qué? ¿Por qué merece? Por los principios de la palabra. Porque esa persona no es un líder, esa persona es un padre espiritual, esa persona no es injusta, no permite injusticia. Mire, yo conozco gente que son consentidoras de la injusticia. Eso es un nido de injusticia a veces, donde todos saben que se cometió injusticia, pero todo el mundo está callado porque cada quien recibe algo ahí. O le conviene que esa persona de quien se está hablando se vaya, porque esa persona le hace sombra, pues. Entonces, si se va esa persona, él figura, él sale a flote. Esas cosas pasan, esas cosas las vas a vivir, y esas cosas las vamos a vivir para que dependamos más de Dios, para que entendamos que Él es el único fiel, para que entendamos que hay que amarlo a Él sobre todas las cosas, y para que entendamos que Él es el único que merece toda honra, toda gloria y toda potestad. Él es el único. Entonces en la Biblia los apóstoles reconocieron el ministerio del apóstol Pablo. Un hombre que no fue formado por ellos durante 3 años y medio que estuvieron con el Señor. El apóstol Pablo vino después de la resurrección. Y reconocieron, lo honraron como ministro. Lo honraron. Eso fue tremendo ahí. Pero ahí no se habla de cobertura. La palabra que utilizaron dice que ellos le dieron a él la señal de compañerismo. Entonces, Dios nunca creó a los hombres para que fueran coberturas de otros hombres. La palabra cobertura no existe. Acompañamiento sí, guía. Padre espiritual, claro que sí, pero no cobertura, porque cobertura es estar arriba de los demás. Y Dios no nos ha mandado a estar arriba de los demás, de nadie. Somos un cuerpo. El gobierno de Dios no es piramidal. Se ha enseñado eso, por eso es lo que se sigue ejerciendo. Entonces, cuando tú dices que tú eres la cabeza de ese ministerio, entonces tú te estás poniendo como cabeza. Y la única cabeza de los ministerios es el Señor. Ahí no hay forma ni manera de cambiar eso, no se puede alterar eso. Y si se altera, ahí se genera un gobierno paralelo, ahí hay tiranía, ahí hay injusticia, y se apoya todo aquello porque, bueno, hay que hacerlo. Y tú sigues funcionando, tú sigues para adelante, todo el mundo sabe que todo esto se está cayendo y tal, pero todo el mundo callado. Todo el mundo se estuvo presente en lo que se dijo, pero aunque se está haciendo lo contrario, este es el hombre de Dios. Y ahí estamos nosotros. Estamos siendo llevados a lo que Dios realmente ha determinado, y eso nos va a llevar a pagar un precio muy alto por obedecer lo que Dios ha establecido, por no cederse a las negociaciones humanas. Yo no me cedo a las negociaciones humanas. No podemos ceder lo que Dios nos ha dado por negociaciones humanas. No se puede. No se debe. Entonces, el apóstol Pablo fue honrado, fue reconocido. Eso es honra, reconocido. Ellos vieron que Dios se estaba moviendo en la vida de Pablo, y que lo que Dios estaba haciendo en la vida de Pablo era genuino. Por tanto, tiene que ser honrado, aunque no se formó con nosotros. Es un hombre de Dios, el apóstol Pablo. ¿Quién puede negar que el apóstol Pablo es un hombre de Dios? Hasta el propio apóstol Pedro reconoció el ministerio del apóstol Pablo y dice, este hombre recibió cosas que son difíciles de digerir, pero son de Dios. Reconocieron el ministerio del apóstol Pablo. Entonces, tenemos que reconocernos los unos a nosotros. Tú eres apóstol, yo soy profeta. Tú eres pastor, aquel es evangelista. Y todos nosotros nos necesitamos, tenemos que honrarnos y tenemos
que orar los unos para los otros para que Dios nos perfeccione, para que Dios nos levante, para que Dios cumpla su propósito en nuestra vida. Yo conozco personas que han orado en contra de otro ministerio para que no avance, porque para ellos aquella persona está en desobediencia, supuestamente y aparentemente. Pero si no escuchas la otra parte, no vas a saber la verdad plena. Entonces uno tiene que aprender a escuchar la otra verdad. Cuando tú escuchas la otra verdad, dices, wow, entonces no es así como me dijeron, nada más. Porque solamente escuché una parte y no escuché la otra, fue injusto. Entonces a veces uno participa de esa injusticia, de esos actos de injusticia, cuando uno es nuevo, cuando uno está muy nuevo en las cosas del Señor, pero a medida que vas madurando, esos errores no te son tolerados con el Señor, porque si mira, el que más tiene, más se le exige. Entonces hay cosas que no puedes seguir tolerando. Hay cosas que no podemos seguir acariciando, hay cosas que no podemos seguir aplaudiendo. Hay cosas que no podemos seguir llorando ya por hombres que ya hombre desechó, ya Dios lo desechó porque fueron desobedientes ya. O sea, hay veces las emociones, el agradecimiento o cualquier otra cosa te pueden ligar a un lugar, pero ya Dios determinó que ahí no hay más nada que hacer. Esas son cosas que hay que aprender a leer. Hay gente que ya sabe que ya se tiene que ir a un sitio, pero no se va porque, bueno, porque hay popularidad, porque hay reconocimiento, porque tal, que para allá lo otro. Hay los principios. ¿Dónde pone los principios de Dios? ¿Dónde pone los principios del reino? ¿Dónde pone los principios de justicia? Eso es lo que debe de prevalecer en un hijo de Dios. Los principios de Dios. Uno puede ser flexible. Uno puede ser tolerante en algunas cosas, pero hay cosas que no se puede tolerar. Y una de las cosas que Dios no tolera es la injusticia. Hay cosas que Dios no tolera. La mentira, Dios no la tolera. Dios no tolera la falsificación. Dios no tolera cuando yo me levanto a levantar falso testimonio contra el hermano o contra alguien porque me conviene hacerlo y entonces utilizo mis vestimentas de autoridad y del gozo del gozo que tengo, de los privilegios que tengo por ser ministro, y le digo a un pueblo un falso testimonio de alguien, levanto una calumnia en contra de alguien y lo más tremendo es que todo el pueblo, porque cree que ese hombre de Dios está diciendo la verdad, lo apoya. Y bueno, entonces quiere decir que todo ese pueblo cometió injusticia porque no escucharon la otra parte. Eso está tremendo. Somos expertos en violar los principios. Bueno, y nos llamamos los justos de Dios, los santos de Dios, los ministros de Dios. Bueno, para ser ministro de Dios tenemos que aprender lo que es la honra, a reconocer el trabajo de cada quien y no a deshonrar a otro para yo verme el súper honrado, no desacreditar a otro para yo verme mejor que el otro. Cuando tú desacreditas otro ministerio para tú traerte la gente o para tú quedar bien, o cuando tú planificas o cuando tú haces cosas para salir beneficiado y salirte con la tuya, tú no me puedes decir a mí que tú eres una persona justa. Tú no me puedes decir a mí que tú amas la verdad. Tú no me puedes decir a mí que tú le oras al Señor, que tú eres una persona de oración. Porque una persona que ora no hace eso. Una persona que ora no hace eso. Una persona que no planifica una destrucción, no planifica desacreditar. No puede. Porque el Espíritu de Dios está allí. El Espíritu de Dios te va a guiar, te va a decir, te va a dar testimonio. Yo te puedo decir a ti, yo soy un hombre de oración, pero hermano, soy injusto en mis caminos, en mis tratos con mi prójimo, la gente que me sirve los destruyo, a todos los envío para el mundo. ¿Me vas a decir que yo te tengo que seguir? No te puedo decir. Entonces, la Biblia habla de la honra, tenemos que honrar a los pastores, tenemos que honrarnos los unos a los otros también, tenemos que honrar a Dios sobre todas las cosas, tenemos que honrar el matrimonio, tenemos que honrar las autoridades. Pero también están las decisiones que se pueden tomar para honrar primeramente a Dios. Entonces no tengamos una fe ciega a los hombres de Dios. No honremos ciegamente a los hombres de Dios. No creamos ciegamente a lo que todo hombre de Dios dice, porque la Biblia dice que tengo que escuchar las dos partes. Y eso está establecido en la palabra. Si alguien viene a ponerte una queja contra otro, tiene que estar otra persona, porque esa persona tiene su derecho dado por Dios a defenderse.
Entonces cuando tú o cuando yo viene alguien y me dice algo de en contra de otro pastor, de una familia ministerial o tal, y entonces vengo yo y me pongo de acuerdo con este hombre de Dios y repito el nombre de Dios, sí, que aquel es un rebelde, que hizo aquello, que lo otro, hermano, y yo no escuché a aquella persona. Tu testimonio, perdón, tu juicio está alterado, hay otra palabra, tu juicio está, tu juicio es injusto, carece de legalidad, carece de legal, porque a ti no te, es más, a ti no te va a gustar que hablen de ti o que te juzguen o que digan algo contra ti y no te den a ti el beneficio de defenderte. Si a ti no te gusta que te hagan eso, no lo hagas tú. Yo no lo puedo hacer, entonces no lo debería de hacer. O sea, tengo que conocer los principios del reino. Y el reino establece los principios para que nosotros nos juzguemos entre nosotros mismos. Cuando haya algún desacuerdo, cuando haya algún pleito entre nosotros, la Biblia establece cuáles son los principios. Entonces, si yo soy el pastor, cuando hablan mío, yo sí aplico el principio. Bueno, cuidado con que levantas la mano contra el ungido de Dios. Yo soy un ungido. Y cuando tú levantas la mano contra otro ungido, contra otro miembro de la congregación, ¿quién dice algo? O sea, ¿será que la Biblia, el Señor te va a probar todas esas cosas porque tú eres ministro, o porque yo soy ministro, porque yo soy hijo de Dios, o porque yo soy autoridad suprema? Estamos en un proceso de ajuste tremendo, pero hay gente que no quiere prestar atención, no quiere enderezarse y le está funcionando esa persona. Hay personas que creen que les sigue funcionando el ministerio porque ven dinero entrar, porque están viajando, pero ya va. Hay obras injustas que están ahí acumuladas que no se han arreglado. Hay cosas que hay que arreglar. Hay perdón que hay que pedir. Hay vidas que restaurar, hay vidas que hay que volver a traer otra vez al Señor, porque yo o alguno de nosotros fue culpable que esa persona se volviera, se regresara al mundo, por lo que le hice, por lo que dije, por lo que me vio hacer, porque fui injusto en mis tratos con los semejantes y esa persona fue decepcionada porque un hombre de Dios cometió esa traición en contra de la palabra. Entonces Samuel tuvo que tomar la decisión y se lo dijo al rey: no puedo seguirte más, no puedo continuar más contigo, porque desobedeciste a Dios, desechaste a Dios y Dios te ha desechado. No puedo continuar más contigo. Entonces vino Dios y le dijo en otro momento, yo me imagino que eso se lo dijo ahí, pero después se puso a llorar por Saúl, quería como que regresar, pasar por alto aquello, la injusticia. Bueno, este es un hombre de Dios, al final de cuentas es una autoridad, pero Dios le dijo: ¿hasta cuándo lo lloras? ¿Hasta cuándo lo lloras? Entonces necesitamos pues aprender lo que la palabra de Dios nos enseña. Honra a que honra merece, respeto al que respeto merece, y el que no se lo merece, bueno, que sea Dios tratando con la persona. Si es injusto, si es mentiroso, si es falso, si le ha levantado falso testimonio, si ha hecho cosas injustas, si ama la mentira, si ama las cosas que son incorrectas, y es una decisión que tú tienes que tomar, que yo tengo que tomar. Pero no podemos seguir ciegamente las cosas. Somos gente responsable de lo que Dios nos ha dado. Somos responsables de las alianzas que tenemos. Y si hay alianza que no me conviene porque no es lo que Dios me ha dicho, entonces no puedo, no quiero y no se puede por la palabra. La palabra no obliga a nadie a estar con alguien que ha desobedecido a Dios. Eso es un principio que no podemos pasar por alto. Es una reflexión. Ajá. Honro. Una vez escuché también decir un hombre, ¿no? No, yo soy leal a ese hombre de Dios porque, no, pero es que lo que está diciendo no es. Sí, yo sé, lo que está diciendo no es, pero es un hombre de Dios y hay que obedecerlo. Eso lo dijo un hombre de Dios de otro hombre de Dios. Imagínese usted. Yo sé que lo que está diciendo o haciendo no es, pero es un hombre de Dios, hay que obedecer. ¿Qué cassette tan diabólico nos han metido a la cabeza? Es un cassette diabólico.
que aunque se esté cometiendo injusticia, lo que se está haciendo está incorrecto delante de los ojos de Dios, no, yo voy a obedecer porque Él es el hombre de Dios. Podrá ser un hombre de Dios, pero Dios está por encima de cualquier hombre. La verdad de Dios está por encima de cualquier hombre. La verdad de Dios, el amor de Dios, la justicia de Dios, los principios de Dios están por encima de cualquier hombre. Y primero Dios que el hombre. Y si por hacer eso somos apedreados, bienvenida a la muerte. Pero la verdad es la verdad, la justicia es la justicia, y eso no varía. Desde que cayó Adán hasta ahora es lo mismo. Desde que Dios creó el cosmos y estableció principios, los principios no han variado. El pecado es pecado, injusticia es injusticia. Y muchas veces el Señor les reclamó a sus sacerdotes eso. Ustedes aman mis novilunios, mis Shabbat, aman mis sacrificios, pero cometen injusticia. No aman al pobre, no le dan al necesitado. Así el Señor. Ese no es el ayuno que yo creo. Vayan y hagan misericordia. Sean misericordiosos, amen la verdad, porque hemos sido llamados a eso. Bueno, espero que haya sido de bendición estos minutos que hemos podido compartir esta palabra que a veces es difícil de digerir y que a veces incomoda enseñarla, pero hay que enseñarla porque es la verdad. Y el Señor en un momento, su mensaje, su discurso no fue muy bueno, que se le fueron todos. Y hasta los, Señor, ¿qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Esa palabra que tú dijiste fue dura, mira, se fueron todos. Que se queden todos, por lo que se vaya, perdón, que se vayan todos, que se queden los que puedan digerir esa palabra. Y dice, no, nos quedamos contigo. Esa es la gente que nos necesita a su lado. Esa es la gente que está dispuesta, ¿no? Nosotros reconocemos que lo que ha dicho es de Dios. Y aunque se incomoda la gente, toda esta gente se fue porque no le gustó esa palabra, porque cada quien tenía su esqueleto guardado, tenía su mono guardado ahí. Dice, no, si yo sigo aquí con esto, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer lo otro, no, y esto me conviene, no, y esto me da plata, no, y aquí para allá, a cambio, ajá. Seguir la verdad va a costar. Mira, seguir la verdad, seguir los principios de Dios es más lejos, o sea, el trayecto es más largo y es más escabroso. Tú te pones a ver la gente que prospera rápido, o sea, muchos de ellos, no todos. Bueno, pero son injustos, no sé qué cosa, no tienen comunión con Dios y todo les sale bien. Entonces uno que está caminando o está esforzándose a caminar en la voluntad de Dios, todo se atrasa, no le salen las cosas igual, pero es que porque el camino es largo y es mejor, es lo que no conviene, pero al final es bendecido. En cambio, esta persona, su principio pareciera que está bendecido, pero al final no va a tener nada, porque todo lo que construyó lo construyó en base a la injusticia. Y el Señor me ministró en estos días algo interesante. Me dijo, yo quiero que tú comiences lo que yo te he dado en base a lo correcto. Mira, lo que yo te estoy ministrando, lo que yo te estoy enseñando es por un trato que Dios tiene conmigo. Un trato de comenzar algo nuevo de una manera correcta. En el espacio pasado, en el video pasado les comuniqué la excepción de Dios cuando la Biblia dice honrarás a padre y a madre, porque eso es un principio que te va a dar vida, te dará larga vida y te va a ir todo bien, porque es el primer mandamiento con promesa, dice la palabra. Pero mire esto, lo que Dios le dijo a Gedeón: destruye el altar de tu padre y construye otro altar debidamente para mí. ¿Cómo es la cosa? Dios le mandó destruir el altar de su propio padre a Gedeón. Es una deshonra. Y se armó tremendo lío en ese lugar. Lo que querían apedrear a Gedeón. Pero Dios le dijo que aquello estaba injusto, porque el padre había levantado un altar pagano. Y ahora a Gedeón le tocaba ahora vivir complejidades para poder edificar lo correcto. Entonces Dios a veces te tiene que derrumbar todo lo que has hecho para poder comenzar de nuevo, pero correctamente. Y aquí no es por rapidez, sino que cada paso que vayas dando sea respaldado por la justicia, por la verdad, la justicia, la verdad, la justicia, la verdad. Por eso es que cuando el Señor dijo en Mateo capítulo 6, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Hermano, en todo lo que hacemos tiene que estar presente la justicia, tiene que estar presente la verdad.
De lo contrario, eso de un momento a otro se va a derrumbar, sea hoy, 50 años, 60 años, de que se va a derrumbar, se va a derrumbar. Pero cuando tú construyes, cuando tú y yo construimos en base a lo justo, a lo verdadero, a lo correcto, pareciera que fuera más lento. Es que no es que sea lento, es que estás edificando correctamente y estás colocando la pieza donde tiene que estar, y eso se necesita tiempo, pericia, tranquilidad, paciencia para que quede bien cada pueblo. Está siendo guiado, y el propósito es que quede bien, bien firme para poder soportar todo el peso que está profetizado de parte de Dios sobre ti. Pero para eso todo lo injusto se tiene que desaparecer, te tiene que destruir. ¿Sabe qué difícil que tú veas con tus propios ojos cuando todo se derrumba? Hermano, y todo lo que tú pensabas que era de Dios no quedó casi nada, casi nada. Es más, no solamente casi nada, casi nadie quedó. Entonces tienes que comenzar tú o yo algo que Dios ha determinado para Él. Y eso que Dios quiere que construyas para Él, como lo hizo con Gedeón, tiene que ser debidamente, correctamente, dice otra versión. Constrúyelo correctamente. Entonces, construir correctamente tiene un precio que pagar. Porque o que tú decidas seguirlo construyendo como lo estabas construyendo antes, como te lo enseñaron. O lo construyes como Dios te lo está diciendo. Es una decisión. Bueno, ha sido una gran bendición poderles compartir esta palabra. Espero que haya sido de mucha bendición. A veces la palabra de Dios no es muy buena noticia, aparentemente, porque derrumba, toca, pareciera que, bueno, como ese momento, ¿no? Señor, esa palabra, ellos se sintieron ofendidos con esa palabra. A veces eso ofende a uno, pero es que era necesario que uno se sintiera así, o que fuéramos confrontados porque no lo estamos haciendo bien. Pero cuando Dios sabe que lo estamos haciendo, mira, Dios tiene derecho de poder pesar, de poder juzgar, de poder inspeccionar lo que nosotros estamos haciendo. Él tiene su derecho y lo puede hacer cuando quiere. Cuando Él quiera, Él puede inspeccionar. Nos puede inspeccionar. Y cuando Él quiere, nos puede derrumbar todo lo que nosotros habíamos planificado. Él se reserva ese derecho. Él se reserva ese derecho porque la construcción es para Él. El reino es de Él. El diseño es de Él. El ministerio es de Él. Por tanto, hay que construirlo como Él lo ha determinado y no como los hombres están enseñados. Entonces hay veces que los hombres enseñamos a levantar un ministerio injustamente, con principios que no son de Dios, de manera humana y con estrategias muy fuera de la palabra de Dios. Y esos ministerios han funcionado aparentemente, tienen multitudes y todo eso está allí, pero todo tiene un fundamento injusto. Allí hay cosas que son injustas, hay injusticia, allí hay mentira, hay perversidad, allí hay cosas que le desagradan a Dios. Bueno, entonces estamos en un momento de la historia de la iglesia donde lo que pareciera que es, no es. Y lo que pareciera que no es, es. Ahí estamos en esa definición. Lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es una abominación. Y lo que la gente tiene, no, esto no sirve, es lo que Dios está construyendo. Ahí estamos. Ahí estamos, en ese mover, dejándonos abrazar por muchas cosas que no son, pero nos gustan, no, me gusta, wow, tremendo, aquí está, aquí me siento bien, pero no es lo que Dios dijo. Mire, usted no sabe la gente que por gracia yo he conocido, que me dicen una cosa comenzando de parte de Dios y hace otra. Y entonces uno aprende a escuchar, uno aprende a ver. Yo he tenido que lidiar como pastor con muchas cosas. Y sabe el único que me ha ayudado a lidiar con todas esas cosas: la palabra. La palabra me está formando, me está forjando el ministerio que Dios quiere. Yo no necesito levantar el ministerio que un hombre quiere. Yo necesito formar el ministerio que Dios quiere. Yo necesito agradarle a Dios. Y para eso está la palabra, para comenzar a edificar algo correctamente. Y no va a ser fácil. No va a ser fácil porque la estructura que se armó
está tan creída como es, como que si fuera de Dios, que pareciera que el que está equivocado eres tú. O sea, te hacen pensar, ¿ves? Esto es tan diabólico que te hace pensar que tú no lo vas a lograr. Pareciera. Pero si tú tienes comunión con Dios, tienes comunión con la palabra, Él sí te va a indicar lo que tienes que hacer. Él sí te va a indicar el camino que tienes que seguir. Él sí te va a rodear con cánticos de liberación. Él sí te va a decir, esto yo lo estoy aprobando, sí, no temas. Mira cómo se vio Gedeón. Gedeón, Dios le mostró que era como un pan de levadura, algo tan inofensivo como un pan de levadura. Es una cosa extraña. Mire, viene este hombre llamado por Dios, Gedeón, y lo llama para poder vencer un ejército, hermano, que era súper gigantesco, lo aventajaba no sé cuánto por uno. Bueno, el hombre tenía temores, como todos nosotros. Hacer algo de Dios de esos niveles es una cosa no es humana, pues tiene que ser es una cosa sobrenatural. Se viene Dios y le dice a Gedeón, si temes a conquistar o a vencer ese ejército, desciende y tú vas a escuchar lo que dicen de ti, hermano. Y va Gedeón con su servidor y escuchan que allá abajo estaban relatando un sueño, y el sueño era con respecto a Gedeón. Pero mire el sueño, no, yo vi un pan de cebada dando vueltas y golpeó la tienda y la hizo fracturar, colapsó toda la tienda. Eso fue un sueño. Entonces vino el otro e interpretó el sueño. Ese sueño quiere decir que Gedeón y Dios vencerán al ejército. Qué bárbaro. Pero mire cómo Dios, mire lo tremendo, cómo Dios, un simple pan de cebada hizo colapsar la tienda de los amalecitas, de todo ese gran ejército que estaban extendidos como langosta, eran incontables. Y Gedeoncito con 300 lo venció. ¿Por qué te digo yo esto? Pues cuando tú obedeces a Dios, aunque seas un pan de levadura, tú puedes hacer colapsar un gran ejército. Y Gedeón se dejó guiar por Dios. Tuvo temores. Lo dejaron solo. Todo lo que hablan de Gedeón. Y eso fue con todos los hombres que Dios llamó. Qué cosa tan curiosa, ¿no? Todos los hombres que Dios llamó pasaron unas circunstancias semejantes, pero Dios los respaldó. Dejando por sentado que Dios es el que llama y que el 99% de las veces la gente estará equivocada en cuanto a su percepción contigo, conmigo. Pero la percepción que es más importante, esto lo he aprendido yo durante estos 24 años en el Señor. Lo más importante de todo, aunque a veces no entiendas, aunque sean injustos, aunque le pidas perdón a gente que nunca se van a disculpar, aunque levantaron contra ti una mentira, aunque hicieron ver muchas cosas de ti, eso no va a importar, no tiene peso cuando Dios te habla, cuando Dios te convence, cuando Dios te dice, yo tengo un plan contigo, sigue, haz esto, no temas, yo estoy contigo. Eso es lo que te va a realmente garantizar que lo que estás edificando está siendo aprobado por Dios, aunque sea desaprobado por los demás. Y bueno, hay mucha gente que te deja porque no ve lo que en otros ministerios ve. Las luces, las cosas, las multitudes. Aunque Dios les habló ciertas cosas, nada, se dejaron arrastrar por el sistema. Se dejaron arrastrar por el sistema. Mira, hombres de Dios que comenzaron pequeños y ahora tienen cosas más o menos grandes, le dicen a ese pueblo, no es hermanito, no, tiene unas 30 ovejitas, o deshonrando lo que Dios puede estar haciendo con alguien con esas 30 ovejitas. Entonces, comienzan a utilizar palabras despectivas y entonces la gente que está ahí con ese pastor se goza, sí, verdad, nosotros somos una multitud, eso es un grupito que eso no hace nada, eso es lo que hace es bullita. Eso no son nada, nosotros tenemos la mejor palabra. Tenemos la mejor palabra y si no somos injustos. Qué cosa tan tremenda. Entonces estamos pues en ese tiempo, estamos en tiempo donde tenemos que definir, tenemos que conocer los grandes principios de la palabra, tenemos que saber pues lo que el reino de Dios establece para nosotros, para que no estemos violando la palabra y para que no seamos de piedra de tropiezos para otro, pero sobre todas las cosas para que entendamos que la palabra de Dios es para todos, no para un grupito pequeño. Que Dios quiere que yo honre y que yo sea honrado, que todos hemos sido llamados a honrarnos los unos a los otros, que es mentira que solamente hay que honrar a los pastores. Eso es mentira, eso es falso.
La Biblia dice que tenemos que honrarnos los unos a los otros, aunque la Biblia también habla de honrar a los pastores. Pero la Biblia no solamente habla de honrar a los pastores. La Biblia no solamente habla de un solo diezmo. La Biblia habla de 3 diezmos. Pero los pastores nos interesó, preferimos hablar solamente del primer diezmo, que es el que traen al ministerio. Pero no hablamos del diezmo que se le entrega a los huérfanos y no hablamos del diezmo que se come con la familia una vez al año. Eso no lo hablamos. ¿Sabe por qué no nos conviene hablarlo? Porque nos fallan los diezmos. La palabra de Dios está allí, pero se enseña a media. Porque hay hombres que se desviaron y hay hombres que quieren que todo sea para ellos. Hay gente que solamente habla de ofrendar para el ministerio, pero la Biblia habla de ofrendar al necesitado. Pero entonces queremos nosotros administrar todo. No, venga todo para acá que nosotros administramos por los pobres de aquí. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Dios, claro que tú puedes ser guiado. Dios te puede hablar a que traigas una ofrenda para el ministerio específica para los pobres. Sí, pero Dios también te puede decir a ti que tú mismo personalmente te ganes esa bendición o obedezcas esa bendición. Pero estamos en un sistema donde todo es para el pastor, donde todo es para la iglesia y donde todo es aquí. Eso no es lo que enseña la palabra. Cuando uno despierta eso, Dios, uno dice, rayos, ¿qué es esto? Bueno, pero es que Dios te está enseñando lo que es. Yo una vez le pedí al Señor que me mostrara lo que era paternidad y quedé boca abierta. No tenía para nada, ni se acercaba al concepto que yo tenía de paternidad. Pero Dios me lo desbarató. Yo dije, rayos, entonces cualquiera no puede ser padre espiritual. Porque Dios me lo mostró a través del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo habla de lo que es paternidad. Yo quedé callado y dije, rayos, no cualquiera es un padre espiritual. Porque este hombre muestra lo que es paternidad. Paternidad no es estar bajo una cobertura. No necesariamente la cobertura. Es que es otro tema. Lo que pasa es que no me puedo extender. Vamos a esperar que Dios me dé el tiempo para hablar específicamente de esa llamada estar bajo cobertura. Es una cosa totalmente fuera de la palabra. No existe un texto que diga estar bajo cobertura. Eso de estar bajo es que alguien está arriba tuyo y eso no es el propósito del reino y eso Dios nunca creó los ministerios para estar ellos arriba y nosotros abajo, nosotros arriba y el pueblo abajo. Eso nunca fue así. Eso nunca fue así. Eso fue generado así porque el sistema le convenía. Y es por eso que mucha gente está atada. Se les ama mucho, bendiciones, gracias por haberse conectado. Aquellos que nos verán luego en diferido, espero que sea de mucha bendición para su vida. Si usted considera que este mensaje puede bendecir a alguien, compártalo. Y bueno, la gloria es para el Señor y esperamos pues seguir compartiendo la palabra que Dios coloque en nuestro espíritu, la palabra que Dios nos permita conocer para darla por gracia, porque por gracia la recibimos. Bendiciones, shalom, se les ama y que el Señor siga haciendo cosas maravillosas con nosotros. Bendiciones, bendiciones, chao.